Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de donde nos vean, a la hora que quieran. Seguimos con el tema de sucesiones. Mi nombre es Glenda Ecker, la doctora Ecker, y Y la doctora Marzano, Ana Victoria Marzano. un gustazo, abogado de la Universidad de Buenos Aires. Estamos haciendo esto no necesariamente para abogados, sino para toda clase de personas que quieran aprender un poquito más de este tema, que a todos nos va a pasar. Lamentablemente, cuando fallece un familiar, creemos que los bienes pasan directamente a los herederos y no es así, así que queríamos explicar un poquito con todo nuestro amor, nuestra paciencia. Así que nada, los invitamos, ¿no, doctora? Así es. Como bien dijimos la semana pasada, cuando hablamos de la presentación, hicimos presentación y hablamos de los cronogramas que íbamos a tener en las clases, hoy tenemos el primer encuentro que para explicarles qué es la asociación. Es una Es, introducción a la asociación, hablar de los tipos de asociaciones, hablar si hay herederos forzosos, de quiénes son, si se puede renunciar o no a la asociación. Todos esos temas hoy lo vamos a plantear. Vamos a hacer un tema general. Como ven acá, después vamos a dejar post en Instagram para que nos sigan, @glendaecker.bienestar y arroba, Ana Victoria Marzano, por como favor, también en síganos. YouTube, Sí, Ana Victoria Marzano. sí, también estamos en YouTube también, yo también, así que acá les vamos a dejar los videos, así que no se preocupen, estos van a ser todos los encuentros, seguimos concentrados en el primero. Entonces, ¿qué tema, no, doctora? Así es, porque como vos dijiste bien al principio, muchos creen que cuando un familiar fallece, automáticamente pueden disponer del bien, ya sea venderlo, alquilarlo o bien vivir en él, o sea, disponer de él libremente, cuando en realidad no es así. Perfecto, hay un proceso que hacer, ¿no? Esa documentación, ¿no? Entonces acá, ¿qué hacemos, no? ¿Por dónde empezamos, no? Y nos hacemos estas preguntas, nos hicieron, siempre nos hacen estas preguntas. ¿Quién hereda? ¿Hay herederos legítimos en Argentina o no? ¿Se pueden usar los bienes, disponer de los bienes enseguida, después de que la persona fallece? ¿Qué pasa con las deudas? ¿Qué pasa? ¿Es obligatorio aceptar la sucesión? ¿Solo tomamos lo bueno y las deudas no las tomamos? ¿Cómo es, doctora? En realidad sí es importante hacer la asociación porque cuando una persona fallece, obviamente uno es heredero, depende del cargo, pero heredero de hecho. Y obviamente para legalizar esa herencia hay que realizar la sucesión. Hay dos tipos de sucesiones, está la testamentaria con testamento y la sucesión habitual, ab intestato, la cual es la que se inicia judicialmente y donde ahí se aparecen los herederos forzosos. Claro, ahí vamos, doctora, muy bien. Entonces tenemos estos dos tipos de sucesión, ¿sí? La testamentaria, que es con testamento, y la ab intestato, que es sin testamento. Generalmente, digamos, un 90% de las sucesiones en Argentina, ¿no, doctora? Más o menos, son sin testamento. Porque ahora vamos a hablar de una porción que solamente se puede donar. Entonces, para recordar, la sucesión es un proceso legal necesario, ¿sí? Para todos. Entonces, podemos contestar por ahí un poquito estas preguntas. ¿Quién heredan, doctora? ¿Quiénes heredan? Principalmente los herederos forzosos, que son los hijos, el cónyuge y en los casos los padres. Muy bien. Y también, como bien dijiste antes, cuando son testamentarias, no se puede, o sea, una sucesión testamentaria no se puede heredar la totalidad de la herencia, sino hay una disposición, se puede disponer nada más de una parte, una porción. Perfecto. Hay una porción, ¿sí? Entonces, como bien dijo la doctora, los herederos forzosos son los ascendientes, ¿sí? Que serían los padres, los descendientes, que son los hijos, y los cónyuges. Esos sí o sí son los herederos forzosos, que tienen una porción legítima para heredar en nuestro país. Hay otros países que le pueden dejar todos sus bienes materiales, los bienes inmuebles y muebles a la persona que ellos quieran, ¿sí? En nuestro país no es así, ¿sí? Los bienes inmuebles son las casas, ¿sí? Los patrimonios, los bienes muebles son los autos, por ejemplo, ¿sí? Acá en Argentina, una persona no puede dejarle toda su herencia, ¿sí? A una persona que quiera, si tiene hijos, cónyuge,
¿verdad? Ascendientes o descendientes, y después así siguen el rango de parentesco, sí, el grado de consanguinidad. ¿Y qué más, Exacto. doctora? No se Y heredan como solo, bien ¿no? dijiste, obviamente es una porción. En cuanto si uno quiere hacer un testamento, la porción, si tiene hijos y cónyuge, Mm, la porción que puede disponer para el testamento es un tercio, porque perfecto. los 2 tercios le corresponden a los hijos y al cónyuge. Y en caso de no tener hijos y tener padres y cónyuge, Mm, la porción es el 50% que se puede testar. El resto corresponde que los herederos forzosos la hereden. perfecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos hijos, tenemos, por ejemplo, números, tenemos un patrimonio de 90 millones de pesos, ¿sí? La porción legítima para heredar son 60 millones. Esos 60 millones, si una persona tiene hijos, van a los hijos. Solo esos 30 millones los puede dejar en testamento para la persona que, digamos, el difunto realmente, el fallecido, quiere dejar esos bienes. Así vamos con esos. Y también esta frase tan importante, ¿no? No solo se le dan bienes, ¿o no, doctora? Así es, no solamente se heredan bienes, muchos piensan que nada más heredan capaz los activos, ya sea bienes muebles o inmuebles, ya sea una propiedad, vehículos o dinero, pero también se heredan las deudas, que ahí es cuando muchos a veces se agarran la cabeza porque pensaban que tenían una herencia, que era algo que iba a ser positivo, y cuando se encuentran con las deudas, no quieren heredarlos. Y ahí, ¿pueden renunciar o no a la herencia? Claro que sí, se puede renunciar a la herencia. Así que ustedes evalúen, si tienen más deudas que activos en el acervo hereditario, pueden renunciar a la herencia. Está permitido por el Código Civil y Comercial de la Nación. Eso sí, es importante que para tomar esa decisión puedan asesorarse, ¿sí? Porque hay plazos, hay formas legales de hacerlo, y en Totalmente. caso de no hacerlos también hay consecuencias. Por lo tanto, siempre es importante un buen asesoramiento legal. Claro, perfecto. Y tomar acción, ¿no? Lo antes posible. Como siempre decimos que sabemos que es un momento de duelo, que es un momento difícil para las familias, pero es muy importante hacerlo también para los herederos, los que quedan, que tengan todo en regla y puedan disponer de los bienes ¿no? de la mejor manera. Exacto. Y también lo que tenemos que saber, que cada asociación es distinta. Para algunos puede ser algo muy simple e inmediato que salga, es un proceso simple, para otros va a ser un proceso complejo. O sea, porque también hay que ver, como habíamos dicho, o sea, en otra oportunidad, cuando hablamos de los encuentros, que a veces puede pasar que los herederos no todos tengan la misma decisión respecto a los bienes. Y ahí cuando hay diferencias, también eso va a complejizarse un poquito más en la sucesión. Por eso siempre es un buen asesoramiento, conversarlo, pensarlo antes de tomarse la iniciativa, siempre con todos los recaudos. Perfecto. Y lo mejor es que los herederos se pongan de acuerdo, la verdad. Nosotros siempre intentamos, obviamente hay artículos específicos del Código Civil que nos ayudan cuando hay problemas entre los herederos, conflictos, se puede llevar la ley a cabo, ¿no? El Código Civil, pero lo mejor es que se pongan de acuerdo, porque para todos va a ser el proceso más ágil, más ameno, más por toda esta situación que están pasando todos. Exacto, Bueno. siempre es importante que se tomen buenas decisiones, que haya acuerdos, y acá estamos para acompañarlos y contar con con este ciclo para contarle bien cómo es el proceso, para que ustedes lo vayan pudiendo entender cómo funciona, qué recaudos tomar, para que vayan viéndolo paso a paso. Sí, en verdad son videos cortitos, explicando cosas básicas. Este curso no es, digamos, una materia de la carrera de Derecho, no es para abogados, es para un público que quiera saber cómo manejarse en algunas situaciones. Así que nos encanta que nos hagan preguntas. El segundo tema, acá ya les habíamos mencionado, pero para que ustedes lo tengan claro, vamos a hablar de la primera etapa del proceso, el próximo encuentro. Somos mamás, así que vamos a intentar hacer un encuentro por semana. Pero eso es muy importante que cualquier cosita que necesiten nos escriban. Acá estamos para ustedes, para ayudarlos, para acompañarlos en este proceso tan difícil, pero para que no estén flojos de papeles, perdón por
que no es algo tan legal, tan formal de una abogada decir, pero que estén, digamos, protegidos por la ley y que hagan las cosas de una manera correcta en el tiempo correcto también. Así es. De mi parte, bueno, agradecerles por acompañarlos y nos vemos en el próximo encuentro. Por favor, anotarlo, vamos a ir diciendo en Instagram cuándo vamos a estar este segundo encuentro a tener. Muchísimas gracias. Y una cosa más que queremos avisar, obviamente como bien dijo ella, sí, como dijo Lenda, nosotros tenemos nuestros Instagrams para que ustedes lo puedan compartir, nos puedan compartir cualquier pregunta que tengan, háganlos ahí por privado y nosotros te las responderemos ya sea por video o personalmente. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.